Bien, vamos a hacer un trabajo. Vamos a mostrar cómo ingresar datos a Modelus. Recuerden que Modelus, después de estar descargado del sitio oficial, es gratuito, es un software interactivo. Entonces voy a enseñarles una parte de cómo ingresar datos en Modelus. Lo primero que hay que tener claro es cuál es la situación problemática que vamos a decidir solucionar y los modelos matemáticos. En este caso vamos a hacer una situación problemática de un tiro parabólico. Por ejemplo, vamos a simular un golpe de una pelota de gol, donde vamos a determinar el máximo alcance y la máxima altura lograda dependiendo del ángulo y la velocidad de lanzamiento. Vamos a determinar las gráficas de la velocidad, la gráfica del desplazamiento. Entonces lo primero es que después de que está descargado, vamos a inicio. Yo lo tengo en inicio, entonces aquí está la interfase de Modelus, y aquí pues vamos a tener esta casilla que es la casilla donde vamos a ingresar el modelo matemático. Podemos escribir, después de escribir punto y coma, aquí donde podemos definir la situación problemática que vamos a resolver, y después de ingresar el modelo matemático damos a interpretar y podemos obtener las condiciones iniciales. Entonces vamos a definir, puedo escribir movimiento parabólico para poder orientarme qué estoy haciendo. Entonces el movimiento parabólico es en dos dimensiones. Entonces la primera es en el eje X, y esta va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, llamémoslo A, entre paréntesis, por el tiempo. Y la otra sería el desplazamiento en Y, que sería Y igual a velocidad inicial por el seno, se escribe sin, abrimos paréntesis, colocamos A, por el tiempo, menos un medio por la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Cómo tenemos la velocidad? Entre la velocidad en X, Modelus se la podemos dar en forma discreta o en forma continua, o sea que la podemos dar en forma derivada con respecto a X, con respecto a la derivada del tiempo, y la velocidad Y va a ser igual a la derivada de Y con respecto al tiempo. Yo podía hallar, por ejemplo, una velocidad resultante por Pitágoras, vamos a escribirla en minúscula, sería igual a la raíz que la tengo acá, abro paréntesis, velocidad en X elevado al cuadrado más la velocidad en Y elevada al cuadrado. Ahí lo que obtengo es una resultante por el teorema de Pitágoras. Entonces ahí ya tengo bien establecido, esto lo podemos ocultar. Tenemos establecido el modelo matemático de un ejemplo sencillo de movimiento parabólico. ¿Cómo se ingresaron pues el modelo matemático? Ahora, ¿qué voy a determinar? Pues primero, él me va a solicitar las condiciones iniciales. Para poderme solicitar las condiciones iniciales, yo le debo dar interpretar. Entonces observen que al dar interpretar, él va a solicitar con qué velocidad se va a lanzar. Pongámosle una velocidad de 30 metros por segundo. Solicita el ángulo, que podemos darle el ángulo donde logra el mayor alcance, que es el ángulo de 45, y la gravedad sabemos que es 9.8 metros. Después de ingresar las condiciones iniciales, vamos a ventana, llamo nueva animación y me sale esta ventana. Entonces aquí es donde voy a trabajar la animación. Entonces la animación la puedo hacer con esta partícula, que la puedo dar clic y simplemente la desplazo más o menos hasta este punto. Doy X en la horizontal y en la vertical doy Y. Como estas las pixeladas, para poderlo observar bien en la pantalla, yo la puedo rebajar en Modelus 2.5, que es esta versión. Puedo llamarla trayectoria, la astroscopía, démosle un paso para ir de 4 a la astroscopía y cambiémosle por una partícula roja. Yo podía anexar una pelota, una gráfica,
una imagen, lo que yo quisiera, pero en este caso, para darle agilidad, dejémosle en una partícula y le damos OK. Entonces aquí aparece la partícula, simplemente con la casilla de control doy play y podemos observar el movimiento. Como el movimiento fue una parábola un poco grande, entonces yo la puedo reducir simplemente subiendo la escala. La puedo subir hasta 0.3 en ambos ejes y vamos a tener el movimiento parabólico. Como necesitamos solamente que nos lleguen hasta la superficie, o sea, hasta donde caiga horizontalmente, yo me puedo volver con la casilla de control y detenerlo más o menos ahí y decirle que el tiempo en opciones sea, en vez de 20, 4.3. Entonces ahí ya me va a dar el movimiento simplemente hasta la superficie. Bien, yo puedo señalar las velocidades por medio de vectores. Entonces yo puedo llamar el vector, esta herramienta de vector, y le digo que me la una. Él me va a decir que si quiero unir el objeto, le digo que sí. Entonces podemos llamar las velocidades en X y las velocidades en Y. ¿Cómo la podemos dar? En forma de componentes. Vamos a darle una estroboscopia de 4 que le dimos a la partícula. El color, vamos a darle un color rojo y un espesor de 2. Entonces vamos a darle dejemos la escala igual, a ver qué nos presenta. Ahí está indicando que la velocidad en X, yo puedo llamar esta casilla donde me da los valores que yo quiera. La velocidad en X siempre va a ser una constante. Observen que esta velocidad no se altera, pero la velocidad en Y sí se altera. Observen que ahí está indicando las variaciones de la velocidad. O sea que una de las conclusiones que puede sacar de un movimiento parabólico es que la velocidad en el eje X siempre permanece constante. Bueno, ahora vamos a hallar las gráficas del desplazamiento y la velocidad. Entonces yo puedo hallar con esta herramienta, este lapicito, puedo hallar. Entonces la horizontal siempre utilizamos T y la vertical utilicemos B sub X. Podemos darle un color azul, un espesor 2 y miramos la gráfica. Si la gráfica está muy pequeña, pues cambiamos la pixelada, pero primero observémosla. Ahí está la gráfica que me está indicando que la velocidad en X siempre es una constante. Como está pequeña, entonces en el eje podemos subir esto a 0.5 y 0.5. O sea, yo digo subir en el sentido de que cambiamos de 1 a 0.5 en ambos ejes. Entonces vamos a ampliarlo un poquito más en el eje horizontal. Vamos a bajarla hasta 0.1. Entonces ya tenemos una gráfica un poco más definida. Esa es la gráfica de la velocidad en el eje X. Ahora hallemos la velocidad, la gráfica de la velocidad en el eje Y. Horizontal T contra la velocidad en Y. Bajemos este a 0.1 y este bajémoslo a 0.5, a ver qué nos muestra. Cambiemos el color y el espesor. Entonces ahí tenemos la velocidad en el eje Y. Observen que la velocidad inicialmente comienza a disminuir, llega a la máxima altura, que es este punto, y empieza a aumentar en forma negativa. Voy a desplazarla un poco más en el eje X, voy a poner 0.05 y ahí me la muestra mucho mejor. Por último, podemos hacer la gráfica del desplazamiento, o sea que T contra el desplazamiento en X. Podemos darle 0.1, 0.1, el color, coloquémosle cualquier color, espesor 2, y observemos cómo se comporta el eje, el desplazamiento en el eje Y. Nos sale de la gráfica, entonces bajemos la pixelada de 0.1, bajémosla a 1. Está mucho mejor ahí. Y como ven, es una línea que tiene una pendiente positiva, quiere decir que el desplazamiento en el eje X está aumentando. Faltaría la ecuación del desplazamiento
en el eje Y. Miremos qué pasa con el eje Y. La horizontal T contra Y, démosle a esto punto 1, démosla en 1, coloquémosle cualquier color, espesura 2, y observen lo que nos da. Es una parábola, porque la ecuación de Y es una parábola. Vamos a ampliarla en el eje, en los dos ejes, punto 0,5 y 0,1. Ahí la tenemos mucho mejor, pero podemos bajar la pixelada en el eje Y. Entonces simplemente vamos a llevarla hasta punto 5 y ahí tenemos pues nuestra, y pues ya para hallar la resultante de la velocidad podemos utilizar esta gráfica para que nos muestre cómo se comporta la velocidad con respecto al tiempo. Recuerde que utilizamos Pitágoras para hallar la componente de las dos velocidades. Punto 1 pixelada y punto 5, cambio el color, la espesura y OK, y observen cómo varía la velocidad. Esta es una representación de cómo se pueden ingresar datos en modelos. Después de usted tener cualquier modelo matemático donde tenga despejada una variable, perfectamente la puede realizar la animación, las gráficas, vectores, lo que necesite, tablas, porque las tablas también están implícitas en este punto. Nos da los valores en cada instante del tiempo, dependiendo del paso. Pero básicamente esta es la forma de ingresar datos en modelo 2.5. Espero que les sirva, lo aprovechen y puedan sacarle buen partido a este excelente programa.